Doctor, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Es un enorme gusto tenerte nuevamente en este espacio que también es tu casa. Eh, Dime, ¿cómo? El gusto es Primero, mío, querido, como siempre. muchas gracias, de veras. Se ha hecho un esfuerzo importante que no se puede regatear. El gobierno ha mantenido la voluntad de recomponer el poder adquisitivo del salario mínimo y se ha hecho un muy buen papel, ¿no? Me imagino que Enorme, sí, coincides con no, eso. sin duda. Es la política social más importante que ha tenido este gobierno. Me Sí. refiero en términos positivos porque ya Ernesto ya habló de otras políticas en términos negativos. Sí. Ahora, aguanta la economía, aguantan las empresas un jalón si tienes una inflación, digamos, 4,5%, así, conservadora, muy conservadora. ¿Puede tener un aumento de 15, 18 o 20% el salario mínimo? Tu pregunta es fundamental, como siempre. ¿Sabes? Eso es lo único que de repente cuando uno recibe las invitaciones tuyas dice, uno, más vale estar bien despierto porque si no Eduardo rápidamente te va a despertar a punta de preguntas de estas, ¿no? Y digo, ay Dios nuestro Señor. La pregunta merece la respuesta de los economistas, la de siempre, depende. O sea, déjame revisar un poquito por qué el depende. ¿Qué empresas? Todas las empresas pagan salarios mínimos. ¿Cuál es el efecto del salario mínimo sobre los salarios medios? ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio? ¿Qué le va a pasar a la inversión? O sea, son muchos elementos, ¿no? ¿Qué le va a pasar a la economía internacional para decirte, oye, fíjate, es que si el salario mínimo, ¿de a cuánto el salario mínimo para empezar? ¿Cuál es el aumento? Los que he oído que se están manejando es un 20%, entre 15% y 20%. Porque hace rato mencionaste un aumento espectacular del salario mínimo. Pues la verdad es que ha sido espectacular lo que se ha hecho en esta administración Sí. con el salario mínimo, lo subió en términos reales para tu auditorio. Bueno, se hace que en general es pues, muy calificado tu auditorio, pero en términos reales es cuánto sube el poder adquisitivo del salario mínimo. Y en el tiempo de esta administración ha subido cerca de 66%, 70% más o menos. Eso es enorme, son enorme, pero recordemos que el salario mínimo estaba en niveles por debajo de la subsistencia. Entonces, cuando uno crece de 1 a 2 suena un incremento del 100%, suena enorme, ¿no? Cuando creces de 9 a 10 es un incremento de 10%, pero eso, bueno, de 11% si quieres, es muy poquito. Entonces, en ese sentido, la pregunta depende de cuánto sería ese aumento, mi querido Ajá. Eduardo. Punto central es la productividad. El salario mínimo, una subida del 20% con una productividad estancada, bueno, a algunas empresas les puedes pegar muy fuerte. Un incremento del 20% con una productividad que estuviera al alza y con un tipo de cambio, no del superpeso, sino al contrario, te puede no mermar tanto la competitividad. A lo que voy, y quizá tu pregunta es, si se puede seguir con una política social basada fundamentalmente en incrementos al salario mínimo de aquí a la eternidad. Eso yo te diría que no, ni de casualidad. Entonces, en síntesis, algunas empresas pueden verse mal, pueden verse forzadas, dado todo el ambiente que hay, ujú, con una inversión, la inversión pública, salvo en los proyectos principales a la baja, pero decir que un incremento del salario mínimo del 15% ya estaría totalmente disparatado, no lo diría yo, Eduardo. La CONASAMI, como tú la conoces, la Comisión Nacional de Sí. Salarios Mínimos, acaba de sacar un estudio el mes pasado, octubre, sobre el impacto del salario mínimo en la pobreza. Y los resultados hechos muy seriamente, bueno, su director es un técnico de altísimo nivel y estos artículos están publicados en revistas arbitradas y todo. El resultado es que de los 5 millones que se rescataron de la pobreza, y hablo de la pobreza, no de la extrema, por favor, de Sí. esos 5, 4 se deben a el aumento del salario mínimo. Entonces, eso ha sido fundamental. Lo único que también, pues, bueno, ahí no lo pone, pero el incremento del salario mínimo no ha hecho absolutamente nada para bajar la pobreza extrema, porque ahí la gente no recibe salarios mínimos, está bastante mal, ¿no? No sé si te confundí más que lo que te No, aclaré, no, está pero bien. seguimos platicando. No, claro, no, no está, me parece muy bien y me parece importante porque no depende solamente del salario mínimo, no, Pues porque además no, hay un problema de que la economía está inundada de informalidad, que es otro tema importante. O sea, y si pudiéramos garantizar de que vamos a reducir la tasa de informalidad en la economía, podríamos pensar que la combinación puede ser interesante, pero prácticamente la informalidad ha bajado en la presente administración, si acaso,
1.4 puntos porcentuales, que no es nada importante como para decir, híjole, ya ves, lo logramos. O sea, Toda la sí, razón, una Lalo. informalidad muy alta. Lalo, toda la razón, pero a la vez ese dato, aunque sea que bajó un poquito, los críticos del salario mínimo, uno de los argumentos que sacaban a cada rato es que no, lo que vas a hacer si subes el salario mínimo, vas a subir la informalidad terriblemente, porque las empresas no van a querer contratar formalmente. Recordemos también está la reforma al outsourcing, ¿no? Pero lo que vemos es que dado lo mal que estaba el salario mínimo, lo que ocurrió fue lo contrario, subió el salario mínimo espectacularmente y la informalidad no subió. Cuando dices, bueno, tienes razón, tú sigues siendo un problemón tenerla en esos porcentajes tan grandes, pero lo que uno inmediatamente concluía, oye, pues el salario mínimo no es algo que esté promoviendo la informalidad ha de tener otras causas, y yo te diría, y así entramos a eso, que la informalidad lo que tiene es, curiosamente, es provocada por la falta de crecimiento, Lalo. Cuando tienes una economía que crece muy poco, sobre todo en sus sectores de alta productividad, que eso es lo que tenemos un gran problema en México, son pocos sectores que crecen con gran productividad y lo que los economistas le llaman rendimientos crecientes a escala. Cuando pues, llamamos la manufactura, cuando la manufactura crece mucho, pues la gente que venía del campo a la ciudad, pues más rápidamente se integraba en la industria, si quieres, primero en la albañilería, construcción y luego en la industria, la manufactura. Y encontraron empleos pues dignos, con protección social. No digo que hayan sido la maravilla, éramos un país pobre y todo, pero cuando ese sector dinámico tiene mucho impulso, bueno, eres capaz de absorber a la gente que viene del campo y algunos se van a servicios. Cuando ese sector pierde impulso por falta de inversión, por un tipo de cambio demasiado fuerte, por un montón de cosas que podríamos entrar las causas de desaceleración de la economía mexicana, pero que fundamentalmente son la falta de inversión. Entonces lo que tienes es un montón de gente que se va al sector servicios y a la informalidad. O sea, la informalidad, curar la punta de decretos, no la vas a poder curar. Decir, ¿por qué no formalizamos todos de la noche a la mañana, ¿no? Que Hacienda se ponga serio, encarcele a todos los informales. Pues la cárcel nueva, pues, de qué tamaño la quieres, ¿no? Y luego, por definición, los formales, pues tienen su contrato, tienen acceso a la salud pública. Bueno, lo que tú has reportado con otros colegas sobre el desastre de la salud pública, ¿de dónde? Si los formalizamos a todos, dices, ay, no, por favorcito, Diosito, no, no, Sí, ¿cómo le claro. vamos a hacer? Entonces necesitas una economía que esté comprometida con el crecimiento. El crecimiento al presidente le choca la palabra del PIB, se le hace neoliberal, se le hace de qué sirve el PIB, quién sabe qué es, pero en este país, bueno, en todos los países, el PIB, que es la producción interna de bienes y servicios, eso está asociado al empleo, Lalo. Y en este país, como no tenemos un sistema de protección social universal, un seguro al desempleo, etcétera, aquí o trabajas o no comes. Entonces, si a ti no te gusta el PIB, no te gusta el empleo, ¿cómo le vamos a hacer para que crezca el empleo? O sea, en ese sentido necesitamos una economía comprometida con el crecimiento, con inversión pública y privada en proyectos que generen pues que generen grandes ganancias para el país, me refiero a empresarios y trabajadores. Entonces ahí podrías curar la informalidad. Entonces, regresando al tema tuyo, que es el salario mínimo que quieres tocar hoy en día, veo que para este año no vería muy complicado, digamos que fuera un 15%, asociado a a todas unas ganas. Vamos a tener el nearshoring, que ahorita platicamos si quieres. No tenemos política industrial, tenemos inversión pública muy mala, tenemos un superpeso. Todos esos elementos ayudan poco a una creación de empleo digno. Entonces, en ese sentido, 15% con todas las cosas malas, 20% puede ser complicado, pero no veo que ya con eso el país se va a ir al carambas, ¿no? Todas las expectativas van a un crecimiento, bueno, por el 3% o más o menos, después para el 2025 Dios dirá que pase, pero no, no lo veo el desastre tan así, de decir, bueno, ¿sabes qué? Agárrate el paraguas y para afuera. Y hay un tema, Lalo, que de repente muchos de nosotros que no somos para nada palomeadores de la política del López Obrador en general, a veces nos cuesta trabajo reconocer que hay unas cosas que se hicieron bien. O sea, podremos discutir de que sí, qué tanto bajó la pobreza, ¿no? Pero que bajó. Que el salario mínimo subió y, bueno, tú mismo acabas de mencionarlo, la inflación, no está una inflación galopante de que el salario mínimo haya crecido mucho y entonces provocó una inflación brutal. Ujú.
No, entonces yo creo que esta parte de la política de salario mínimo, en síntesis, es algo que hay que palomear, algo que hay que agradecer. Creo que inclusive favoreció ligeramente la formalización, muy poquito, pero no fue adversa a eso, pero considerar que esa es la única política sin preocuparte de la inversión, sin preocuparte de la productividad en un mediano plazo, o sea, la siguiente administración, sea Sheinbaum, Xochitl o quien tú quieras, no puede meramente recargarse, como ha sido en este caso, de una política de salarios mínimos muy agresiva para tener un México próspero, porque no lo tenemos. Mejoró un poquito, pero falta mucho por hacer y no pasa solamente por el salario, tiene que pasar por la productividad, por la inversión. Ok, vamos a poner, tomamos dos cifras. El 15 no le ves mucho problema, a pesar de que la No, inflación puede estar en 4.5, un salario mínimo que a un aumento del 15%, pues es un jalón importante, pero vamos a suponer que el señor dice, no quiero ganar las elecciones en el 2024 y va 20%, e impone su voluntad, como ha sido ya la constante ¿cómo en no? esta Ujú. administración, y pone 20. ¿Qué puede ocasionar esto en la planta productiva? Mira, 15 y 20, pues, al final estamos discutiendo de un número que tampoco es así tan grande, nos fue de 15 a 50, ¿no? Primer Bien. punto, ¿qué tan cerca está el salario mínimo del salario medio, Eduardo? Porque cuando uno tiende en la plática a decir, es que si suben los salarios mínimos 20%, vamos a decir, los costos se van a ampliar muchísimo. Y bueno, el salario mínimo y el salario medio están ligados así tan fuerte como para que si sube el salario mínimo 20%, el salario medio va a subir 20%. Las cifras no lo muestran. Las cifras muestran que en esta administración el salario medio ha tenido un comportamiento, si ha ido al alza, ha ido por encima de la productividad. El salario medio, me refiero, el promedio medido por, si quieres, el salario del Seguro Social. Ujú. Ujú. Entonces, ahora, si subes el salario mínimo, ese efecto ha sido en cadena de que como cuando éramos chicos jalabas a alguien y te traías al otro también. Sí. No es tan claro, no se ha dado, el salario mínimo está todavía muy por debajo del salario medio. El reto va a ser algunas empresas que estén fuertemente unas apalancadas, pero apoyadas en trabajadores que ganan el salario mínimo, pues sí, sí la pueden ver bastante fea, porque si nada más tienes trabajadores con el salario mínimo al 20% y la inflación al 4%, pues no sé qué le vas a hacer. Va a ser un problemón para esas empresas. Ponlo del otro lado, Lalo. Es, Ujú. oye, o sea, el salario mínimo por la Constitución del 17 decía que tenemos que tener un salario que por lo menos cubre las necesidades básicas de la familia, incluyendo el esparcimiento. Cuando tú ves las cifras de pobreza por hogares, pues necesitas ganar cerca de 11,000 pesos, 12,000 pesos en el hogar. Y 12,000 en el área rural y como cerca de 15,000, estoy hablando de memoria, no traigo las cifras Sí, ahorita sí, conmigo sí, no te enfrente, tú, preocupes. tú las puedes traer. Y necesitas sacar cerca de 16,000 más o menos. Suponiendo que el hogar es de 4 personas, y tienes 2 personas trabajando con salario mínimo, pues todavía estamos, no estamos diciendo, oye, es que el salario mínimo, qué bárbaro, está muy por encima de las necesidades, se están pasando. Yo creo que o sea, las cifras que recuerdo de memoria, no estamos llegando todavía a tener ese salario mínimo constitucional, que habría que hacer muchas más cosas. Estoy de acuerdo contigo. Lo que habría que estar es monitoreando, acompañando esa subida del salario mínimo. Vamos a suponer que te compro la idea de que el 20% sea exagerado. O sea, la compro no para seguir la discusión, para seguir la conversación. Sí, Bueno, ¿qué otras medidas podrías hacer para que las empresas, que sean presionadas por esa falta, por esa subida del salario mínimo, qué podrías hacer para que puedan invertir, para que tengan a lo mejor un alivio en impuestos en un momento dado, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tienes dos objetivos con el salario mínimo. Tienes, por un lado, que las personas coman, por otro lado, no quieres que tronar a las empresas, entonces quieres que siga la fuente de empleo y que los empleados, pues, no estén en la pobreza. Eso no se puede hacer meramente subiendo el salario mínimo 20% sin hacer otras cosas. bien. Bueno, tendremos este tema, es así como tenemos tiempo para poderlo discutir y analizar con calma. Te agradecemos en esta ocasión la jornada que nos has invertido y que nos Ay, has Lalo, al ayudado a entender contrario.
Muchas gracias, Lo- como siempre. Cerraría diciendo nada más, Lalo, Sí, que cuando juzguemos la política de salarios, o sea, evaluemos, hay que pensar en toda la política social. Lo que tenemos es un broncón inmenso. Tú empezaste el programa diciendo no se puede regalar el dinero que no es de uno. Y en términos, si quieres, las pensiones que el sí. gobierno actualiza, bueno, ha puesto, ni siquiera mejoran la pobreza, las de los adultos mayores, etcétera, no la reducen. Y tenemos un problema de fiscal inmenso que la siguiente administración tendrá que enfrentar porque así simplemente no se puede. Lo del IVA se va por mucho, bueno, lo que se gasta en pensiones es mucho más que lo del IVA. Sí, y pago en servicio de la deuda también es enorme. Ahí hay un tema muy, muy fuerte que vamos a tener que revisar y qué Ok. tanto se gasta en inversión Vamos pública a y cómo se revisar, gasta. vamos a darle un jalón la próxima semana, ¿te parece bien? Me Porque encantadísimo. Si me me parece invitas será un fundamental. gusto y si no, de todos modos te escucho tu programa que siempre es Vale, una pues. maravilla. Te Lo agradezco mejor, Lalo. mucho. Por favor, Gracias, Lalo. doctor. Te agradezco. La próxima semana nos vemos en esos temas que has puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Lo mejor Gracias para tu igualmente. auditorio. Gracias. Vamos con Bye. la columna de